Hola, Mustafa, buenos días a todos. Bueno, hoy quería comentarte algo relacionado con esta línea de actuación y de pensamiento que sigo, que es la de buscar la convergencia entre las diferentes religiones. Sabes que me interesa el tema del Islam, pero también he visto eh, una gran riqueza en el hinduismo y aprecio esta convergencia entre el hinduismo y el cristianismo. Me parece que es algo muy interesante, algo que puede resultar muy fructífero para nuestra vida intelectual y espiritual. Hay un personaje, una maestra del hinduismo, a la que estoy leyendo actualmente y con la que estoy meditando. Me ha impactado bastante. Ya traté de ella un poco en mi libro, el que tú conoces, Islam y Cristianismo. Ananda Moyi, tengo aquí este otro, vamos a ver si se aprecia, este otro libro que adquirí hace medio año, Las fuentes de la alegría. Esta es Ananda Moyi. Ananda Moyi es una, como te digo, es una maestra del hinduismo del siglo XX, murió en 1982, si no recuerdo mal. Bueno, ¿qué podemos decir de Ananda Moyi? Como todo el hinduismo, Ananda Moyi, naturalmente, lo que propone, este es un punto fundamental, es superar el yo, renunciar al yo. ¿Y qué relación tiene esto con la vida? ¿Es que acaso renunciar al yo implica renunciar a la vida? Ella insistirá en que no es así, ni mucho menos. Al contrario, se trata de asumir la vida renunciando al yo y viviendo en Dios, es decir, viviendo la vida de un modo nuevo. Se trata no de renunciar a la vida, sino de transformar la vida viviéndola de esta manera. Hay un texto que quería leerte que tiene mucho que ver con esto. Lo recogí en mi libro Islam y Cristianismo. Dice ella que no hay un lugar donde no esté Dios y que la manera natural de vivir, la manera ordinaria de vivir puede transformarse en la manera espiritual de vivir. En realidad, no hay nada que pueda ser otro que Dios, así que propiamente hablando, vivir en el mundo es estar en el camino de la realización del sí. No hace falta salirse del mundo para vivir en Dios. Bueno, esta idea nos es conocida, por supuesto, a los cristianos, que también consideramos, sobre todo a partir del siglo XX, consideramos que la santificación no es algo privativo de un orden especial de personas, como pueden ser los religiosos, los consagrados, sino que la santificación es para todos los cristianos y la santificación se hace en esta vida ordinaria, que es lo mismo en lo que insiste Ananda Moyi. Bueno, ¿qué valor tiene entonces el culto? Esta pregunta es esencial. Porque, claro, habría que empezar diciendo que culto, según esta visión que acabo de mostrar, culto es toda la vida. Toda la vida se convierte en un culto. Ahora bien, entonces, ¿sigue teniendo sentido el culto que conocemos nosotros, el culto en el sentido estricto, es decir, esos ritos comunitarios que practicamos, sea los cristianos, sea los hindúes, sea los musulmanes? Ananda Moyi se muestra, por decirlo así, muy partidaria. Es decir, no es algo inútil, ni siquiera es algo accesorio, sino que es algo incluso esencial. El culto tiene un valor moral. Por el culto podemos conseguir, mediante la práctica asidua, consciente, intensa del culto, podemos conseguir liberarnos de aquello que tenemos que liberarnos, que es en primer lugar nuestro propio yo,
liberarnos de esa dispersión de nuestro corazón y de nuestros pensamientos, liberarnos de esa situación de alienación en que nos encontramos. Otro punto importante que podemos encontrar y resaltar en Ananda Moyi es el valor que ella concede al sufrimiento. Tengo por aquí otro texto que había preparado. ¿Qué valor tiene el sufrimiento? Dice Ananda Moyi. El alma que no conoce el sufrimiento no siente la necesidad de conocer la causa última del universo. Enfermedad, dolor, dificultades, etcétera, son todos elementos indispensables en el progreso espiritual. Bueno, pues de hecho, y de nuevo, digo, nos encontramos con una semejanza muy clara entre el mensaje que nos da Ananda Moyi y el mensaje cristiano, porque qué duda cabe que en la espiritualidad cristiana se ha resaltado esto mismo, ¿no? El sufrimiento nos purifica, el sufrimiento nos hace crecer espiritualmente. El sufrimiento tiene mucho que ver con la fe, que es una entrega a la divinidad. Esto es así en el cristianismo y es también así en el hinduismo. Lo que ocurre es que en el hinduismo aquí estaría un punto importante de diferencia, no tiene tanta importancia el aspecto doctrinal, es decir, en el cristianismo consideramos que hay unas doctrinas, eh, unos dogmas, unas doctrinas que representan la corrección, que representan aquello que nos puede llevar de un modo auténtico, eficaz, a encontrarnos con la divinidad. Es decir, las doctrinas equivocadas pues nos apartarían y las doctrinas correctas formarían parte de nuestro proceso de acercamiento a Dios. Claro, en el hinduismo pues esto no se da de la misma manera, porque como hemos leído antes en Ananda Moyi, el texto que voy a repetir ahora, ¿dónde está un lugar donde no esté Dios? La manera natural de vivir podría transformarse en la manera espiritual de vivir. Dios está en todas partes. Dios está presente en, en todo el mundo, en todos los aspectos, en todos los niveles del mundo. Bien, entonces, como esta divinidad es total, no podemos conformarnos con una expresión de esta divinidad que se haya dado en un determinado momento o en un determinado lugar, sino que eh, la divinidad tiene siempre expresiones nuevas, se manifiesta constantemente. Esta idea es lo que propone Baha'u'lláh, que es el fundador de la religión de los Bahá'ís. Él habla de una revelación progresiva. Si Dios es inagotable, pues no podemos pensar que en un determinado momento eh, esa revelación esté clausurada, esté cerrada, sino que siempre podremos acceder a nuevos aspectos de la divinidad. Por eso mismo, porque es inagotable. Bien, Ananda Moyi, como todo el hinduismo, pues no acepta ese dualismo Dios-mundo, porque Dios es más inmanente que trascendente, mientras que el cristianismo mantiene la trascendencia simultáneamente a la inmanencia. Para Ananda Moyi tampoco se da esa dualidad entre los yoes, es decir, entre el yo y el tú. Ella dirá, eh, tú y yo somos en el fondo lo mismo. Somos dos personas diferentes, esto no lo niega, pero en el fondo somos lo mismo. Y ella dirá que precisamente insistir en este mantenimiento del yo, a lo que nos lleva es al apego y al odio, que es precisamente todo eso de lo que hemos de librarnos. Bueno, termino ya esta reflexión diciendo que bueno, hay un punto crítico que se podría añadir, entiendo yo.
bueno, personalmente no me termina de convencer esta perspectiva hindú y oriental de que hay que suprimir el yo como objetivo de la vida espiritual. Yo creo que el yo no se puede propiamente suprimir. El objetivo sería otro. El objetivo sería eh, ordenar sus tendencias, no extinguir el deseo, como se dice desde el budismo, por ejemplo, sino reorientarlo, reordenarlo, llevarlo a su verdadero nido, hacer que confluya a su verdadero objetivo. Y el yo no se trata, insisto, de suprimirlo, sino que se trata más bien de colocarlo en su verdadero contexto, porque el yo es solamente, el yo se mantiene, pero es solamente, como si dijéramos, un órgano más de un cuerpo más amplio, que es el cuerpo de la humanidad. Esta es una idea bíblica que yo entiendo que se sostiene, porque si examinamos la historia y describimos rectamente la naturaleza humana, pues podemos observar que realmente esto es así, la humanidad es un cuerpo. En fin, tampoco es que esto se niegue desde la parte hindú, pero qué duda cabe que el cristianismo ha insistido más en esto. Muy bien, pues hasta otro momento y gracias por tu atención.